Hola, ¿cómo están? En esta clase vamos a ver espacio subinguinal, tema que corresponde a la clase de espacio subinguinal, muslo y rodilla. Bueno, para empezar vamos a preguntarnos qué es el espacio subinguinal, ¿sí? Y esa es una pregunta muy importante que tenemos para hacernos. Y la vamos a responder mirando el atlas 3D. El espacio subinguinal es un espacio que va a quedar entre el borde anterior del coxal, ¿sí? Nosotros el coxal ya lo conocemos, es este hueso que tenemos acá, que está formado por el ilion, por el pubis y por el isquion. Entonces, va a estar formado por el borde anterior del coxal y este ligamento que tenemos acá, que se llama ligamento inguinal. Entonces, entre estas dos estructuras se van a formar un espacio topográfico por el que van a pasar estructuras vasculonerviosas muy importantes que van a estar pasando desde la pelvis o bien que vienen desde el abdomen y van a alcanzar el miembro inferior, ¿sí? Más específicamente el muslo. Algunas estructuras que pasan por ahí también pueden alcanzar los genitales, ¿sí? Pero son lo de menos. La gran mayoría de estas estructuras van a alcanzar el muslo. Entonces vemos este espacio que se forma, si nosotros lo vemos de arriba o de abajo, vemos ese espacio que se forma entre esta estructura, que es el ligamento inguinal, y el borde anterior del coxal, ¿sí? Entonces ahora podemos pasar a ver un poco más en detalle sus límites. Bueno, entonces, ahora vamos a ver bien en detalle los límites de este espacio subinguinal. Como nosotros ya mencionamos, vamos a tener a este ligamento inguinal formando parte de los límites de este ligamento, de este espacio subinguinal, pero no mencionamos qué era el ligamento inguinal. El ligamento inguinal es un ligamento que se va a extender desde la espina ilíaca anterior superior hasta lo que es la espina del pubis, ¿sí? Y es dependencia de un músculo de la pared anterolateral del abdomen que se llama oblicuo externo del abdomen, ¿sí? Esto no tienen que saberlo, por ahora solo tienen que saber ligamento inguinal, más o menos qué es y dónde lo encontramos, y más adelante vamos a ver al oblicuo externo del abdomen. Entonces, este ligamento inguinal va a constituir el límite anterior del espacio subinguinal. Como límite posterior, vamos a tener, como ya dijimos, a todo el borde anterior del coxal, incluido todo lo que es la superficie pectínea del pubis, y en esta superficie pectínea o pecten del pubis, nosotros vamos a tener un ligamento que se llama el ligamento pectíneo. Ahora, ¿de dónde sale ese ligamento pectíneo? Si yo sé que son muchos nombres y todos nuevos, ¿sí? El ligamento pectíneo es un cordón fibroso que va a ir desde la espina del pubis o hasta lo que es la eminencia iliopectínea o iliopúbica, ¿sí? Y se dice que viene o depende de la aponeurosis del músculo pectíneo, que es este músculo que nosotros vimos cuando vimos músculos del muslo, ¿sí? Entonces depende de la aponeurosis o depende de la fascia, ¿sí? Aponeurosis es el nombre viejo, depende de la fascia del músculo pectíneo. Entonces ese va a ser el límite posterior del espacio subinguinal, el borde anterior del coxal, la cresta pectínea y el ligamento pectíneo. Ahora, hacia medial vamos a tener un ligamento que se llama ligamento lacunar. Ahora de nuevo, un nombre nuevo. ¿Qué es el ligamento lacunar? El ligamento lacunar depende del ligamento inguinal. Nosotros tenemos que el ligamento inguinal va a tener una parte hacia medial en la cual se va a reflejar hacia posterior para ir a insertarse en el pecten del pubis o en la superficie pectínea del pubis. En esa parte en la que nosotros vemos acá que se está reflejando para irse hacia posterior, nosotros lo llamamos ligamento lacunar. Entonces, con esto vimos
los límites de este espacio subinguinal. Ahora, como todo espacio topográfico, nosotros vimos los límites y nos resta ver el contenido. Bueno, con respecto al contenido se pone un poco más complicado. El contenido del espacio subinguinal se va a dividir en dos y estos dos contenidos se van a llamar por un lado laguna vascular y por otro laguna muscular. Y la división la va a hacer una estructura que se llama cintilla iliopectinea, o también la pueden escuchar como arco iliopectíneo, que es básicamente la fascia del músculo ilíaco que se dirige hacia la eminencia iliopectínea o iliopúbica. Entonces, este arco o cintilla iliopectínea nos divide el contenido del espacio subinguinal en dos lagunas. Vamos a arrancar primero con la laguna vascular, ¿sí? Que en la laguna vascular se va a encontrar medial. Entonces, nosotros acá estamos viendo el espacio subinguinal, pero visto desde abajo. Entonces, nosotros acá tenemos esto, que es el músculo oblicuo externo del abdomen, y yo había dicho que el ligamento inguinal era una dependencia de este músculo oblicuo externo del abdomen. Entonces, la parte más inferior de este músculo oblicuo externo del abdomen es el ligamento inguinal. Entonces, esto es anterior porque es nuestro límite anterior del espacio subinguinal, y el coxal, el borde anterior del coxal, era mi límite posterior del espacio subinguinal. Entonces, esto es posterior. ¿Sí? Yo esto lo estoy viendo desde inferior. Entonces, nosotros vamos a ver que la laguna vascular va a ser esta porción medial del espacio subinguinal. Entonces, va a estar delimitado hacia anterior, igualmente que el espacio subinguinal, por el ligamento inguinal, hacia posterior, por la cresta pectínea, con el ligamento pectíneo, que era esta dependencia de la fascia del músculo pectíneo, y vamos a tener hacia medial el ligamento lacunar, que era esta parte del ligamento inguinal que se refleja hacia posterior, y hacia lateral, entonces vamos a tener esta cintilla o arco iliopectíneo, que es la misma fascia del músculo ilíaco, que se va a dirigir, esto que está acá es el músculo iliopsoas, ¿sí? Acuérdense que el iliopsoas se formaba por la unión del músculo ilíaco con el psoas mayor, entonces esta misma fascia de este músculo se va a dirigir hacia la eminencia iliopectínea y va a terminar de dividir entonces las dos lagunas. Entonces es nuestro límite lateral de la laguna vascular. Ahora, ¿qué vamos a tener de contenido en la laguna vascular? Como ya nos dice el nombre, vamos a tener contenido vasculonervioso. Entonces, vamos a tener al de lateral a medial, vamos a tener este nervio que viene acá, que va a ser el nervio genitofemoral. Cuando nosotros vimos plexo lumbar, yo dije que una relación importante que tenía el nervio genitofemoral para encontrarlo en el preparado era la relación que tenía con los vasos ilíacos externos y con los vasos femorales. Entonces, esto es la razón por la que tienen esa relación importante, y es que el nervio genitofemoral va a pasar en la laguna vascular junto con los vasos femorales. Después, si nos vamos más hacia medial, vamos a tener a la arteria femoral, a la vena femoral, y más hacia medial vamos a encontrar ganglios linfáticos. ¿Sí? Hay uno en específico que vamos a encontrar en esta región que se va a llamar ganglio de Cloquet. Y con eso terminamos con lo que es laguna vascular. Bueno, entonces acá vamos a ver un poco este contenido de la laguna vascular. Nosotros dijimos que la laguna vascular era la porción más medial del espacio subinguinal, que está medial a esta cintilla o arco iliopectíneo formado por la fascia del músculo ilíaco. ¿Sí? Entonces, tenemos de medial a lateral eso que está ahí, que es como un puntito verde. Si le ponemos un poco de zoom,
Eso que está ahí es el ganglio de Cloquet, que yo dije que teníamos un ganglio linfático importante en esta región, que forma parte de los ganglios inguinales profundos. De este lado también se ve el ganglio de Cloquet. Después tenemos acá a lo que es la vena femoral. ¿Sí? Nosotros vamos a tener que los vasos ilíacos externos, que nosotros ya habíamos visto cuando vimos ilíaca interna, acá tenemos a la arteria y a la vena ilíaca externa, se van a transformar en vasos femorales una vez que pasan por este espacio subinguinal. Entonces acá lo vemos perfecto, ¿sí? Vemos a los vasos ilíacos externos y una vez que pasan por este espacio subinguinal van a pasar a llamarse vasos femorales. Y después, por último, vamos a tener a este nervio que está acá, que le tenemos que dar un poco de zoom para poder verlo, que va a ser el nervio genitofemoral. Vamos a tener principalmente lo que es la rama femoral del nervio genitofemoral, que va a estar pasando en relación con los vasos femorales para alcanzar el muslo. Pasamos ahora sí a lo que es la laguna muscular, que dijimos que era la parte más lateral de este espacio subinguinal, ¿sí? Y que va a estar separada de esta laguna vascular por este arco iliopectíneo o cintilla iliopectínea. Entonces ya podemos decir que la cintilla iliopectínea va a ser su límite medial. Después hacia anterior vamos a tener exactamente igual como habíamos visto en todo el espacio subinguinal, va a ser el ligamento inguinal y hacia posterior va a ser el mismo límite que el espacio subinguinal, que es el borde anterior del coxal. ¿Sí? Entonces esta laguna muscular tiene una forma de triángulo. Entonces tenemos tres lados. Como contenido de esta laguna muscular, ya el nombre nos está indicando qué es lo que vamos a tener mayormente en contenido. Y una de esas estructuras va a ser un músculo. En este caso va a ser el músculo iliopsoas, que ya dijimos que estaba formado por el músculo ilíaco y la unión con el músculo psoas mayor. Entre medio de estos dos músculos, nosotros vamos a tener que va a estar pasando el nervio femoral, que cuando vimos plexo lumbar, yo dije que este nervio tenía relación con estos dos músculos, ¿sí? Con la formación del músculo iliopsoas. Y si nos vamos más hacia lateral, casi llegando a la espina ilíaca anterior superior, que es donde se inserta el ligamento inguinal, vamos a ver al nervio cutáneo femoral lateral, que yo había dicho que pasaba por la escotadura innominada o escotadura de López Figueroa cuando vimos plexo lumbar. Entonces también es contenido de esta laguna muscular. Bueno, entonces vemos ahora este contenido de la laguna muscular. Acá lo estamos viendo desde inferior, como el esquema que yo les estaba mostrando antes. Entonces tenemos acá hacia lateral, va a venir esto que es el músculo ilíaco. Si nosotros lo seguimos hasta dentro de la pelvis, vemos cómo se inserta en todo lo que es la fosa ilíaca. Acá vamos a tener al músculo psoas mayor, que también ya lo conocemos, y vemos cómo está pasando medial al músculo ilíaco, y vemos entre medio de estos dos músculos que va a estar pasando este nervio, que es el nervio femoral. Y finalmente acá vemos este nervio acá que está pasando por la escotadura innominada, que estaba entre la espina ilíaca anterior superior y anterior inferior, que es el nervio cutáneo femoral lateral, ¿sí? Y acá ya viene lo que es el ligamento inguinal, que es nuestro límite anterior de todo el espacio subinguinal. Entonces, con esto terminamos con todo lo que es espacio subinguinal. Bueno, y antes de terminar finalmente con esta clase, yo creo que es un momento oportuno para que volvamos a repasar por dónde podemos encontrar estos ramos del plexo lumbar que nosotros estuvimos viendo hasta recién. Entonces, recordamos, este que viene acá es el nervio cutáneo femoral lateral y como yo ya dije, pasaba por la escotadura innominada
que se va a encontrar medial a la espina ilíaca anterior superior y entre la espina ilíaca anterior superior y la espina ilíaca anterior inferior, y forma parte entonces de la laguna muscular. El nervio femoral pasa entre el músculo psoas mayor y el músculo ilíaco, también por la laguna muscular. Y finalmente el nervio genitofemoral, que yo dije que tenía relación con los vasos ilíacos externos y con los vasos femorales, porque va a estar pasando por la laguna vascular. Esto es muy importante, no se confundan, siempre se confunden y piensan que es el nervio femoral el que está pasando en la laguna vascular junto con los vasos femorales, pero no, ¿sí? Es el nervio genitofemoral el que está pasando por la laguna vascular. Bueno, entonces, ahora sí, finalmente terminemos con esta clase. Espero que les haya gustado, les haya servido y nos veremos en la siguiente clase.